diciendo que él se ve obligado a hacer eso o a favor de los griegos, entonces por los griegos, por la libertad de iglesia, para que los bárbaros no entren allí a faltar el respeto y llevarse a las mujeres. Entonces se está poniendo él de Ifigenia. Así que el tema de esta obra, y que es tratado por Eurípides, es Ifigenia. El hecho de que una persona sea sacrificada por algo que no haría ella misma si de ella dependiera. Entonces se ve que Agamenón está forzado porque hay un capítulo de la Ilíada que se ha llamado el catálogo de las naves, donde se dice cuántas naves habían venido de cada parte de Grecia. Entonces decía, llegó Aquiles con 40 naves, venía de Ptía, y en esas naves había 300 guerreros. Vino fulano de Creta y trajo tantas naves, entonces había 1000 naves, un poquito más de 1000 había allí, buscando la cuenta. Llama el catálogo de las naves. Segundo canto. ¿Ah? El segundo canto. El segundo canto, sí. Y el catálogo de las mujeres es algo que aparece en Hesíodo. Cuando Hesíodo cuenta la teogonía, él cuenta cuáles fueron las diosas que tuvieran relaciones con hombres para tener hijos. Como por ejemplo la mamá de Aquiles, que tuvo relaciones con un hombre llamado Peleo y de ahí nació Aquiles. Entonces había una especie de hombres especiales que eran hijos de una diosa y de un mortal. Pero entonces cuando llegó al punto de los hombres que son hijos de una mujer y de un dios, no se continuó el texto, se perdió. Faltó ahí el catálogo de las mujeres, pero tiene el catálogo de los dioses que se casaron, no, el catálogo de las diosas que se casaron con hombres, pero no el catálogo de los ¿cómo es? De los dioses de las mujeres. De las mujeres que se casaron con dioses. De las mujeres que se casaron con dioses, que también son muchas. Esa cosa de la idea de catálogo, ¿no? Catálogo es una especie de lista exhaustiva de algo en particular. Por ejemplo, se sabe que la crítica de la razón pura contiene un catálogo exhaustivo, podría decirse, de todas las condiciones a priori del conocimiento humano. Un catálogo, casi podría definirse así. Pues un inventario, podría decirse también. Un inventario, cuando una persona va a vender un negocio, puede inventariarlo, o sea, decir detalle por detalle cuáles son las cosas que están ahí. Y así hace Kant en la crítica de la razón pura, una especie de catálogo o de inventario de todas las formas a priori del conocimiento, comenzando con las dos formas puras de la sensorialidad, que son el espacio y el tiempo, y luego las 12 categorías como formas del intelecto, y luego las 3 ideas que sirven para organizar y poner en su puesto todo ese conjunto. Entonces aquí se hace un catálogo de las naves y él hace referencia a eso. Aquí están las naves. Y fíjense que ese asunto de que fueran 1000 y pico de naves ha impresionado mucho a grandes escritores, ¿no? Por ejemplo, en el Doctor Fausto, no de Goethe, sino de un autor inglés contemporáneo de Shakespeare. Marlowe, ¿no? Marlowe, sí. Marlowe tiene una tragedia basada en el cuento del doctor Fausto. El doctor Fausto es un hombre que estudió muchísimo, estudió todo lo que se podía estudiar en su época y aprendió todo, pero descubrió que no sabía nada, que sabiendo todo no sabía nada, y que las ciencias de su época no le decían lo fundamental. Entonces decidió recurrir a la magia y hacer invocaciones de espíritus, y entre ellos un espíritu llamado Mefistófeles, que la gente siempre confunde con el diablo o con Arimán. Pero resulta que Arimán, Mefistófeles y Lucifer
son personajes diferentes, lo mismo que Belcebú. Belcebú es el señor de las moscas, porque Belcebú en hebreo quiere decir señor de las moscas, Belcebú. Bueno, esto es un recuerdo de Kant en ocasión de este catálogo de las naves. Entonces dice una frase, dice Marlowe, cuando Fausto Mefistófeles lo llevó a Grecia antigua, hizo un viaje en el tiempo y lo llevó porque él quería conocer a Helena. Entonces lo primero que él dijo fue: "Is this the face that launched 1,000 ships?" ¿Es esta la cara que hizo lanzar al mar 1000 barcos? Le pareció que era una mujer medio feíta, ¿no? La traducción sería: ¿cómo es posible que esa cara que está ahí haya hecho en 1000 barcos que lancen al mar? Luciano también tiene Las alusiones a eso, sí. O sea que la idea más bien es como que quisiera decir que lo que da origen a los grandes acontecimientos históricos no son las cosas que parecen darle origen, sino que está basado en otras cosas. Por ejemplo, como si Helena fuera una Ifigenia, era sacrificada en su reputación por una cosa distinta, que es las relaciones entre los griegos y los que llaman bárbaros, los extranjeros, que estaban en Troya y no eran muy extranjeros, tenían la misma religión, el mismo idioma. No es así, bárbaros quiere decir de otro lugar. Inicialmente de otro idioma, porque bárbaro quiere decir tartamudo. El que no hablaba griego pensaban que era que tenía un defecto para hablar. Y hay gente que cuando viene un extranjero creen que tiene un defecto para hablar porque habla muy mal. Y cuando le dicen algo creen que es sordo, que no ha oído. No entiende, pero creen que no ha oído. Yo me acuerdo que viajando yo por Hungría, país de una lengua que yo nunca pude aprender, me quedó esa espinita de no haberlo aprendido. Y la gente me hablaba y como veía que yo no entendía, me gritaban. No, yo no soy sordo, le decía yo, me parece que no entiendo lo que está. Hay una tendencia que es como si el otro no hubiera oído. ¿Ah? Entonces fíjense que viene resultando que Helena estaba sacrificada por otra cosa que no era ella misma, ya que el mito de Ifigenia es profundo, es importante, no sé, abarca muchísimas cosas, eso de Helena. Y un hombre poderoso en su pensamiento llamado Gorgias hizo una especie de defensa y elogio de Helena. Él demuestra en un texto que se conserva todavía en día que Helena era víctima de diferentes cosas. Era víctima de un destino que no tenía nada que ver con ella. Una cosa que sucedió por allá, resultó que siendo ella la mujer más bella, la diosa de la belleza y del amor se la prometió a un pastor por allá lejos, en un país lejano, y resultó que ese pastor, basado en esa promesa, vino y se la llevó. De modo que no hubo de parte de ella ninguna violencia contra ningún principio, pero aparecía como tal, o sea que era sacrificada también. O sea, lo que quiere decir ese mito de Ifigenia es que todo ser humano está sacrificado por algo que no es el mismo, que no corresponde a su deseo. Lo que quiere decir ese mito es que todos los deseos del ser humano son irrealizables, que lo que el hombre lo consigue es una especie de compromiso secundario y no lo que realmente desea en el fondo de su corazón. Es decir, el hombre es un anhelo frustrado del ser humano, a menos que haya una salida para ese anhelo y que el anhelo se purifique. De otra manera, el anhelo mismo está ifigenizado, es una especie de ifigenia porque está tapado por deseos secundarios que no son ese anhelo fundamental. Miren ustedes como la idea de Ifigenia se amplía muchísimo. Una escritora venezolana, ¿cómo se llama? Teresa de la Parra escribió un libro de Ifigenia. Ahí se cuenta la historia de una mujer
que en otro libro dice hay una señorita que escribía porque se fastidiaba. Ella en ese libro, que no es ese, sino este otro de Ifigenia,